Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo vamos a resolver el reto que les planteé hace algunas semanas, el problema de la aguja de Buffon el Conde. Ya saben que consistía en calcular la probabilidad de que una aguja que cayese aleatoriamente sobre un suelo con líneas paralelas equidistantes acabase reposando sobre alguna de las líneas. Y se lo planteaba bajo dos hipótesis alternativas: que la longitud de la aguja fuese igual a la distancia entre las paralelas o que fuese distinta, menor o mayor. Vamos a resolverlo para el caso más general con ayuda de Excel, porque la resolución analítica del problema no está exenta de cierta dificultad y requiere de algunos conocimientos de matemáticas que, por supuesto sin despreciarlos, vamos a evitarles. No obstante, les mostraremos cuál es esa solución para que nos sirva como comprobación de la corrección de nuestros cálculos. Esa solución debe alcanzarse para dos posibles casos. Por un lado, para tamaños de la aguja que no superen la distancia que separa las líneas paralelas. Para agujas con esas dimensiones, es decir, relativamente pequeñas, la probabilidad de que corten alguna de las líneas se calcula con esta expresión, que relaciona lógicamente la longitud de la aguja y la distancia entre líneas. Y como parece razonable, la relación es directa y en este caso estrictamente proporcional. A mayor longitud de la aguja, mayor probabilidad de que se cruce alguna línea del suelo. Y por otro lado, para agujas de mayor tamaño, con una longitud mayor que la distancia entre líneas. Para agujas así, para agujas relativamente grandes, la probabilidad de que una cualquiera de ellas, caída al azar sobre el suelo, cruce alguna de las líneas paralelas, se calculará con una expresión un poco más compleja, que ya no es directamente proporcional a la longitud de la aguja. En esta expresión intervienen razones trigonométricas y relaciones geométricas que no constituyen el objeto de los tutoriales de este canal, pero cuya explicación no les costará encontrar si tienen interés. Lo que nosotros haremos será aplicar directamente estas fórmulas para calcular la probabilidad de un modo analítico, pero sin ocuparnos de cómo se llega a estas expresiones. Lo que sí detallaremos de un modo más pormenorizado es cómo alcanzar los resultados buscados mediante una técnica empírica que no requiere tanta matemática, tan solo un conocimiento básico de los lados de un triángulo. Vamos allá. Vamos a empezar por simular el lanzamiento de agujas de longitud igual a la separación entre las líneas paralelas. Empezaremos por calcular la probabilidad con las fórmulas analíticas que antes les mostré. Si la longitud de la aguja es menor o como mucho igual que la distancia entre líneas, o sea, para agujas relativamente pequeñas, la probabilidad de corte es directamente proporcional al tamaño de la aguja. Para agujas de mayores dimensiones, con una longitud que excede la distancia entre dos paralelas contiguas, la expresión es algo más compleja. Por lo que se ve, para agujas de la misma longitud que la distancia entre líneas, la probabilidad de que alguna de ellas, caída al azar sobre el suelo, corte o seque alguna de las paralelas es de un 63,66%, algo menos de 2/3. Si la aguja fuese más pequeña, por ejemplo de la mitad de longitud, la probabilidad entonces sería del 31,83%. Y si la aguja fuese más grande, por ejemplo del doble, entonces la probabilidad ya sería mayor, del 83,72%.
Pero como hemos expuesto, estas probabilidades están calculadas a partir de unas fórmulas algo complejas, que un usuario, incluso un usuario avanzado de Excel, no tiene por qué estar en condiciones de deducir. Así que vamos a calcularlas de otro modo, que sí está al alcance de cualquiera. Vamos a calcular la probabilidad por el método empírico, que es el que constituye el núcleo de la resolución de este reto. Vamos a simular el lanzamiento sobre el suelo de un número arbitrariamente grande de agujas. Si prefieren hacer el experimento con un número distinto de agujas, no hay problema. Cuantas más agujas, mayor fiabilidad de los resultados. Yo creo que con 50.000 ya podemos obtener un resultado suficientemente preciso. Cada una de estas agujas caerá en una posición aleatoria que vendrá representada por dos magnitudes. La posición de uno de sus extremos en un hipotético eje perpendicular a las líneas y el ángulo que forma su cuerpo con respecto a las líneas paralelas. Vamos a ver con más detalle qué entenderemos por cada una de estas magnitudes. Supongamos que desde nuestro punto de vista las líneas paralelas son horizontales. Si no lo son, da igual, porque eso no afecta a las probabilidades que nos interesa conocer. Cuando una aguja cae, es cierto que podría acabar reposando más a la derecha o más a la izquierda. Pero lo que ocurra con respecto a un hipotético eje horizontal, o dicho en términos más generales, paralelo a las líneas del suelo, también es irrelevante, porque no condiciona la probabilidad de que acabe cruzando alguna línea. Así que vamos a llamar x a la distancia vertical, o con mayor generalidad a la distancia perpendicular, a la paralela que esté inmediatamente debajo. Y aquí también es pertinente mencionar que da igual si la aguja cae en una sección o en otra, entre dos paralelas concretas o entre otras dos distintas, porque como todas las contiguas son equidistantes, siempre se podrá tomar una de ellas como la inferior y otra como la superior. Una vez definida esta distancia vertical o perpendicular a la línea paralela inferior, la otra magnitud relevante es el ángulo. Ahora mismo, con esta inclinación, la aguja no corta ninguna paralela, pero con una inclinación solamente un poco mayor, sí lo haría. Así que lo que tendremos que hacer en Excel es simular el azar en estas dos magnitudes. Generaremos una altura al azar y una inclinación al azar. Y luego solo faltará comprobar si con los valores simulados se cortaría o no la paralela superior. Vamos a ver cuál es el criterio para hacerlo. Este lado del triángulo rectángulo que hemos representado tomando la aguja como hipotenusa será igual al seno del ángulo que forma con las paralelas por la longitud de la aguja. Y de aquí ya podemos deducir cuál será el criterio que determinará si corta la paralela superior una aguja de la dimensión de que se trate, cuyo extremo inferior esté a una distancia x de la paralela inferior y cuyo cuerpo forme un cierto ángulo alfa con las paralelas. Cortará a la paralela superior si la distancia a la inferior más el cateto vertical del triángulo suman más que la distancia entre dos paralelas contiguas. Pero también podría cortar la paralela inferior. Así que la condición de corte será doble con carácter alternativo. Se podrá cortar la paralela superior o la inferior. Vamos a simularlo en Excel. La función aleatorio devuelve un valor entre 0 y 1, y al multiplicarlo por la distancia entre dos paralelas, lo convertimos en un aleatorio entre 0 y esa distancia. Con esta fórmula entonces simulamos a qué distancia de la línea inferior caería el extremo de la aguja que tomamos como referencia. Sombreo en amarillo, centro y copio a todas las celdas que simulamos lanzar. Ya saben que en este canal tienen un tutorial en el que les explico las funciones aleatorias básicas. Les dejo el enlace en la descripción del vídeo. Con esta fórmula conseguimos lo mismo, pero con el ángulo que forma la aguja con las líneas paralelas. Al multiplicar también un aleatorio entre 0 y 1 por los 360 grados hexagesimales que tiene una circunferencia completa, simulamos con total precisión la posición de la aguja. Sombreo, centro y copio. Ahora vamos a calcular dónde quedaría ubicado el extremo opuesto de la aguja. ¿A qué altura, o con más generalidad, a qué distancia vertical de la paralela inferior quedaría ese otro extremo? La altura de ese extremo se calculará sumando a la del extremo que consideramos como ancla el cateto opuesto del triángulo que forma la aguja con la línea horizontal que parte de ese ancla, y que se calcula multiplicando el seno del ángulo por la longitud de la aguja.
Deben tener en cuenta que la función seno devuelve el seno de un ángulo que esté especificado en radianes, no en grados. Así que será necesario convertir primero nuestro ángulo en grados a radianes mediante el uso de una función radianes. Por supuesto, cuando se generó el ángulo aleatoriamente, también se podría haber multiplicado el número aleatorio por 2pi, que son los radianes que tiene una circunferencia. Pero creo que se entiende mejor la colocación de la aguja si expresamos el ángulo en grados, como ocurre en una brújula normal, por ejemplo. Sombreo, centro y copio. Ahora, sabiendo a qué altura está uno de los extremos, el que nos sirve de referencia, y el otro, el opuesto, ya podemos saber si la aguja cruza o no alguna de las líneas paralelas. Lo hará si el extremo superior está por encima de la distancia entre líneas, en cuyo caso estará cruzando la paralela superior, o por debajo de cero, que significará que cruza la inferior. Aplico el formato habitual y copio. Ya tenemos todos los datos necesarios. Ya sabemos para cada una de las 50.000 agujas cuyo lanzamiento aleatorio hemos simulado si cruzan o no alguna paralela. Solo nos queda calcular la proporción de las que lo han hecho como estimación de la probabilidad que buscamos. En este experimento han cruzado una línea el 63,52% de las agujas. Es un porcentaje muy próximo al que se obtiene con la compleja fórmula analítica que preparamos antes. Así que nuestra estimación empírica es francamente buena. Podemos comprobar que si el espacio entre las líneas fuese más grande, por ejemplo 3, la probabilidad de que una aguja cruce una línea se reduce a 1/3 de la anterior, analíticamente a un 21,22%. La probabilidad empírica sigue estando muy próxima a la que calculamos analíticamente. Y si las agujas fuesen de una dimensión mayor, 5 por ejemplo, entonces la probabilidad de que una de ellas toque o corte alguna recta paralela es cada vez mayor, por encima del 80% en este caso. Observen que la probabilidad empírica también está muy cerca de la analítica. Pueden comprobar que si las agujas fuesen muchísimo más grandes que la distancia entre paralelas, entonces la probabilidad de cortar una de estas ya es muy grande, pero sin llegar nunca al 100%, porque siempre cabría la posibilidad de que la aguja cayese horizontalmente, con un pequeño rango de ángulos sin tocar las líneas. Así que por mucho que alargásemos las agujas, la probabilidad de corte nunca alcanzaría el 100%. Para constatar este hecho, esta asíntota, podemos crear una tabla de valores. En este canal hemos dedicado un tutorial a esta técnica que voy a usar aquí. Si necesitan repasarlo, encontrarán el enlace en la descripción de este vídeo. En esta celda referenciamos la fórmula en la que se calcula la probabilidad Con esta fórmula vamos a generar una serie de posibles valores para la longitud de la aguja con un intervalo igual a la quinta parte de la separación entre las líneas paralelas. Si prefieren que el intervalo sea distinto, no hay problema, pueden poner el que quieran. Copio la fórmula a un buen número de celdas para analizar la probabilidad de cruce con agujas bastante grandes. Ya ven que copiando la fórmula hasta aquí, podemos calcular la probabilidad de que se cruce alguna línea con agujas de un tamaño 75, hasta 25 veces la separación entre líneas, que era 3 en la actual simulación. Y ahora vamos a confeccionar una tabla de valores.
Ya tenemos la probabilidad de cruce para agujas de dimensiones entre 0 y 75, cuando la distancia entre líneas es igual a 3. Observen que si la longitud de la aguja es igual a la separación entre las paralelas, la probabilidad es del 63,92%, muy próxima al 63,66% que calculamos antes analíticamente para agujas de tamaño 1 con la misma separación entre líneas. Para tamaños inferiores, la probabilidad crece de manera directamente proporcional a la longitud. Pero a partir de ese valor, la probabilidad ya crece de forma menos que proporcional, acercándose cada vez más a la probabilidad del 100%, aunque sin llegar a alcanzarla. Vamos a representar esta relación entre el posible tamaño de la aguja y las probabilidades de cortar las líneas en un gráfico. Insertamos un gráfico de tipo XY, también llamado gráfico de dispersión. Elegimos uno con líneas suavizadas y sin marcadores. En este gráfico se apreciará mejor la tendencia de la probabilidad y no perderemos prácticamente nada de precisión con el suavizado. Los datos serán para el eje X el tamaño de la aguja. Y para el eje Y la probabilidad de corte. Como título del gráfico podemos establecer este, que alude a la relación funcional entre la probabilidad como variable dependiente y el tamaño de la aguja como variable independiente. Lo que sí podemos hacer sin temor a truncar el gráfico es limitar el eje Y a un valor igual a 100%, porque sabemos que la probabilidad nunca puede superar esa cota. Si lo hace, mal asunto, será que la fórmula está mal, o sea, que la probabilidad está mal calculada. En este gráfico vemos cómo la probabilidad crece linealmente cuando lo hace la longitud de la aguja, mientras esté por debajo de la distancia que separa las paralelas, y luego sigue creciendo indefinidamente, pero con el tope del 100% a modo de asíntota. Porque como les expliqué antes, la probabilidad de corte siempre es mayor cuanto mayor sea el largo de las agujas, pero nunca se podrá garantizar que todas, o sea, que el 100% cortarán una paralela, porque por larguísima que sea una aguja, siempre cabrá la posibilidad de que caiga en el espacio entre dos líneas, paralela o casi paralelamente a esas líneas. Y con esto podemos dar por resuelto el problema que planteó el conde de Buffon y que yo les propuse a ustedes para resolverlo con Excel. Ya ven que las matemáticas, la trigonometría, el cálculo diferencial, el cálculo integral, etc., pueden ser muy útiles para resolver problemas tan cotidianos como este. Pero usando una matemática mucho más rudimentaria, con ayuda de Excel y un poco de ingenio, también podemos resolver problemas que analíticamente entrañan bastante complejidad. Espero que este tutorial les haya gustado y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento mediante el botón Thanks o Gracias o unirse al canal para convertirse así en miembros. Tienen todos los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.